Muy bien, continuando con los temas de razonamiento verbal, vamos a ver un tema que está dentro de la redacción. Como sabemos, hemos visto redacción uno, redacción 2. Vamos a ver una parte también de la redacción. Esto sería como decir redacción 3 y es muy importante porque, como le decía, a veces el error está en los detalles, ¿no? Ya veíamos a veces el abuso en ciertos pronombres, en ciertas palabras. Esta vez, como ustedes pueden apreciar, y acá lo voy a marcar, vamos a ver el abuso de ciertos verbos. Hay ciertos verbos como el caso de decir o de dijo, de estar, ¿ya? Que son muy recurrentes a la hora de hablar, a la hora de escribir básicamente, y acá hay una idea que la vez pasada les dejé. No podemos intentar eh, escribir como hablamos, porque el habla es más informal, escribir es más detenido, más pensante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar abuso de ciertos verbos. Eh, Esto lo podemos encontrar en la página 108 del libro virtual, para los que tienen el libro virtual. Para los que no, podemos ver acá la clase, ¿ya? Y bueno, a ver, dice, tanto al hablar como al escribir es frecuente acostumbrarnos a ciertos verbos y utilizarlos en exceso. Esto le resta precisión, propiedad y hasta originalidad a nuestros escritos. Los verbos de los que se abusa con más frecuencia son decir, estar, hacer, poner, ser, tener, ver, así como la forma hay del verbo haber. Muy bien, ahí básicamente acá, ¿no? Ha hecho una lista de palabras, básicamente de verbos, que siempre de manera recurrente están en nuestros escritos, ¿no? Y eso genera que no haya una precisión. Vamos a ver entonces cómo sería utilizar, o mejor dicho, reemplazar esos verbos tan repetitivos por otras palabras que sean mucho más precisas y que lógicamente ayuden a pulir de una manera más óptima nuestro escrito, nuestro texto. A ver, dice acá, observa los siguientes pares de oraciones. ¿Te parece mejor la segunda? ¿Cuál es la segunda? La segunda es justamente la que nosotros vamos a decir. Por ejemplo, el acusado dijo estar inconforme. ¿Ya? El acusado dijo estar inconforme. En realidad eso de dijo estar inconforme, no, esto de acá como que no suena muy correcto, ¿no? Un acusado más que dice, sobre todo en esos contextos, el acusado sería ahí entonces, en todo caso, el acusado manifestó su inconformidad. El acusado manifestó su inconformidad. Muy bien. Por otro lado, perdón, vamos a corregir acá, hay un error. Ya, muy bien. A ver, el acusado manifestó su inconformidad. Ya, eso de dijo estar suena muy informal. Vamos a pasarlo a escribir con una palabra, como vemos ahí, mucho más precisa, inclusive para la circunstancia comunicativa. Ya, si hablamos de un acusado parece estar en una dependencia legal, en una corte, ¿no? En esas instancias podemos usar mejor la palabra manifestó, ¿no? ¿Se entiende? Manifestó es lo mismo que decir, pero se entiende que para el contexto manifestó es más preciso y es más formal. ¿Ya? Continuemos. La diferencia está en el estilo. La diferencia reside en el estilo. Yo me puedo, por ejemplo, también valer de mi diccionario de significados, de sinónimos y antónimos, lógicamente, porque ahí me va a permitir también, por ejemplo, ver una gama de palabras, de opciones que precisan mejor la idea, ¿no? La diferencia está en el estilo, la diferencia reside en el estilo. ¿Ya hicieron todos el trabajo? Esto habla como si ya el trabajo estuviera hecho, ¿no? Si el trabajo estuviera hecho, entonces podríamos poner ya concluyeron todos el trabajo.
¿Ya concluyeron todos el trabajo? En realidad sería mejor decirlo así, ¿no? Ya concluyeron todos el trabajo. Muy bien. Por otro lado, por ejemplo, tenemos esta palabra de acá. Pusimos los papeles en orden. Pusimos los papeles en orden. O sea, eso suena hasta muy tosco, ¿no? Pusimos los papeles en orden. Acá lo que impera, la idea que impera, o sea, la idea principal de esta expresión, la esencia de esta expresión es que ordenaron. Simplemente ordenaron los papeles. Ordenamos, ¿no? Está hablando primera persona, plural. Ordenamos los papeles. Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, otra expresión más. A ver, vamos ordenando. El libro es de una colección. El libro es de una colección. Ese es. No suena muy formal. Podríamos poner: el libro pertenece a una colección. Muy bien. Continuemos entonces. Todavía tengo ese recuerdo. Los recuerdos no se tienen, los recuerdos se conservan, ¿no? Podemos, por ejemplo, decir: todavía conservo esa, ese recuerdo. Muy bien. Luego dice: no ve la diferencia. Cuando uno hay dos polos, ¿no? Hay dos polos opuestos, vamos a ponerlo así. La diferencia no se ve, la diferencia se distingue, ¿no? En este caso podremos decir: no distingue la diferencia. Muy bien. En sus actos hay agresividad, por ejemplo. En sus actos hay agresividad. En sus actos se ve agresividad, o podemos decir algo más formal, ¿no? Y mejor en realidad, más que formal. En sus actos se percibe agresividad. Muy bien. Ahí hemos visto que estas oraciones le hemos cambiado algunos verbos, lógicamente, que son muy recurrentes y que caen en la informalidad, y le hemos puesto palabras que tienen una mayor precisión a la hora de expresar la idea que quiere expresar, lógicamente. Ahora, muy importante. Dice: no se intenta afirmar que no usen estos verbos, ojo, se puede usar también, ojo, sino que se deben utilizar también sus sinónimos u otros más precisos. Claro, ustedes como alumnos, como estudiantes, tienen que ser ambiciosos. ¿Cuál es la ambición de un estudiante? Ampliar su vocabulario, tener bastante léxico, no quedarnos en las palabras que solamente conocemos. Un estudiante, creo yo, es un cazador de palabras, ¿se entiende? O sea, estamos constantemente nutriéndonos, asimilando palabras, ¿ya? Y a la hora de escribir, a la hora de redactar nuestros textos como estudiantes que somos, salen a relucir, o hacemos uso, mejor dicho, de esas palabras para tener un texto óptimo, bien pulido. Muy bien. Aquí, como les digo, se puede utilizar. ¿Es un error lo que vimos en las oraciones pasadas? No es un error, no es un error. Pero como les digo, hay que ser más ambicioso en cuanto al léxico. ¿Ya? Ustedes quieren ser personas, lógicamente, académicamente sobresalientes. Tenemos entonces que tener amplio léxico, un gran bagaje de palabras, ¿ya? Escribir con bastante precisión, coherencia, cohesión, con bastantes recursos, ¿no? Esa es la del estudiante cuando es bueno. Muy bien. Ejercicios. A ver, acá tenemos también otro grupo de palabras. Acá esto es muy similar. Estos 15 ejercicios que ustedes están apreciando, esto es muy similar a lo que yo voy a dejar de tarea
porque así he dejado oraciones en las cuales ustedes tendrán que cambiar por otras palabras más precisas, ¿no? Porque los verbos que ustedes ven que están subrayados ahorita son verbos demasiado recurrentes y demasiado básicos, no vale expresar una idea. Entonces tenemos que buscar, mejor dicho, palabras más precisas, ¿ya? Muy bien, dice ahí, estuvo un largo rato diciendo los detalles del accidente. En realidad, no estuvo un largo rato diciendo, sino, si habla de detalles, los detalles son explicando, ¿ya? Solamente, a ver, acá, por ejemplo, estuvo un largo rato, vamos a poner toda la oración mejor, ya creo que es más preciso. Estuvo un largo rato y en vez de diciendo, vamos a poner explicando los detalles del accidente. Muy bien. La siguiente, Roberto casi siempre dice mentiras. Roberto casi siempre profiere mentiras, ¿no? Cuando hablamos de proferir, siempre proferir tiene que ver con, es una palabrita que tiene que ver con eh, emitir ciertos términos negativos o ciertas expresiones negativas. Por ejemplo, proferir se usa para cuando uno, por ejemplo, profirió lisuras, ¿no? Que son negativas. Profirió quejas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, siempre, o mentiras, ¿no? ¿Se dan cuenta? He dicho quejas, he dicho mentiras, he dicho lisuras, que son expresiones pues negativas, ¿no? Entonces, proferir podemos usarla en esa instancia, ¿no? Por eso le digo, me puedo yo apoyar en mi diccionario para poder llegar a la palabra más precisa, ¿ya? El restaurante está en la esquina. Acá, por ejemplo, no lo vamos a cambiar exactamente por una palabra, pero podemos decir el restaurante se ubica, ¿no? En la esquina de mi casa. O sea, eso lo que intenta es más precisión, ¿no? No estamos cambiándolo por un sinónimo, pero el restaurante en la esquina de mi casa, o sea, se ubica en la esquina de mi casa, ¿ya? No se sabe si están en Venezuela en estos momentos. ¿Cómo se llama cuando uno vive en un lugar? Cuando uno tal vez está en Perú, pero se va a vivir a Venezuela. ¿Cómo se llama? Hay una palabra precisa para... No se sabe si viven en Venezuela en estos momentos. Podría ser, sí. No se sabe si viven en Venezuela en estos momentos. Podría ser. Pero yo creo que hay algo más preciso, ¿ya? Lo más preciso sería, no se sabe si residen en Venezuela en estos momentos. Un momento, vamos a corregir ahí. Ya, muy bien. Luego tenemos otras palabras también importantes que cambiar. O mejor dicho, cambiar esto por palabras más formales. Mis primos hacen muchos deportes. Mis primos hacen muchos deportes. Creo que esta es más sencilla. Mis primos, ¿los deportes se hacen? No, los deportes se practican. Mis primos practican muchos deportes. Mis primos practican muchos deportes. Ya, eso es un poco más formal, lógicamente. Luego dice, el doctor hace una visita de rutina. El doctor realiza una visita de rutina. El doctor realiza una visita de rutina. Muy bien. Y la última es, ¿puedes poner tus cosas en esos cajones? Bueno, son cajones, puedes, ¿no?, guardar tus cosas en esos cajones. ¿Alguien se le ocurriría, por ejemplo, puedes guardar tus cosas en esos cajones?
a alguien se le ocurriría, por ejemplo, decir, puedes meter tus cosas en esos cajones. Sí, pero se dan cuenta que también es informal decir meter, suena muy tosco, ¿no? Muy brusco. Te diría, puedes guardar tus cosas en esos cajones. Guardar suena un poco más formal ya que estamos escribiendo. Muy bien, eso sería todo el tema. No se olviden de conectarse a la clase del Zoom.